Ya estamos. Adelante. Muy buenos días, buenas tardes, América Latina y Europa. Os damos la bienvenida a la presentación de un estudio regional, Mitigar el impacto y proteger derechos, las respuestas a la COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina. Tenemos en esta oportunidad el privilegio de contar con la participación de las dos personas que han estado al frente de esta investigación. Heidi Ullmann, oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, especialista en discapacidad, y Sergio Meresman, coordinador del área de investigación e innovación del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Ambos van a presentar este estudio, y también nos acompañan Javier Güemes, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11, y Ana Lucía Arellano, presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, RIADIS, que además actualmente preside la Alianza Internacional de la Discapacidad. Tanto Javier como Ana Lucía estarán compartiendo sus principales reflexiones e impresiones sobre esta iniciativa. Queremos recordaros que tras las presentaciones podremos tener el espacio de intercambio de preguntas. Por favor, utilizad la opción de preguntas y respuestas para trasladar vuestras inquietudes, para poder dar respuesta o comentarlas al cierre de esta presentación. También recordaros que está disponible la opción de subtitulado que podéis activar desde vuestras pantallas. Sin más preámbulos, quisiera dar la bienvenida e invitar a Heidi Ullmann, oficial de Asuntos Sociales de CEPAL, para dar comienzo a esta presentación. Heidi, por favor. Muchas gracias, Natalia. Reciban todos un muy cordial saludo y bienvenidos, bienvenidas a este evento que nos encuentra en un momento histórico y singular. Es un momento en el que América Latina y el Caribe atraviesa la peor crisis económica en su historia, una crisis que empieza como una crisis sanitaria, pero rápidamente se ha convertido en una crisis no solo económica, sino también social. Se prevé contracciones de las economías, aumentos tanto en la pobreza como en el desempleo, también un empeoramiento en las condiciones laborales de las personas. Entonces es verdaderamente un momento muy preocupante que urge a la acción. La pandemia también ha puesto en relieve la vulnerabilidad de la población con discapacidad. Es una vulnerabilidad que ya existía desde antes de la pandemia, pero verdaderamente la pandemia ha arrojado luz sobre las diferentes situaciones que enfrentan las personas con discapacidad en su día a día, ya sea peores condiciones laborales, falta de acceso a internet, mayores niveles de pobreza o vulnerabilidad a la pobreza. Entonces es una situación que está afectando de manera particular a esta población. Es una población que ante la pandemia tiene necesidades específicas, demandas específicas para la protección de sus derechos, y también algo que se tiene que considerar en la fase de reactivación y recuperación. Pese a esto, existe muy poca información y evidencia sobre esas necesidades, sobre la situación de la población con discapacidad en el contexto de esta crisis, y también información sobre en qué medida las políticas y programas que están siendo implementados para enfrentar la pandemia están
abordando de manera adecuada y suficiente las necesidades de la población con discapacidad. La falta de información sobre la población con discapacidad es un desafío que también teníamos desde antes de la pandemia, pero ahora es especialmente crítico porque se requieren de acciones para evitar que se profundice la situación de exclusión y de marginación y la vulneración de los derechos de esta población. Es en este contexto que decidimos emprender este estudio. Es un estudio que se enmarca en un proyecto llamado Políticas y Programas para Jóvenes con Discapacidad, que se enfoca en la inclusión social y laboral de la población joven con discapacidad, enfocado en 3 países. Estamos implementando el proyecto en Argentina, en Ecuador y en el Perú, pero en esta ocasión, con la situación de la crisis, decidimos ampliar el espectro del estudio para incluir una mirada regional sobre este tema. Entonces, lo que queremos con este estudio es empezar a generar esa evidencia sobre cómo está viviendo la situación de la pandemia la población con discapacidad, y claramente es un estudio que genera esa información, es información que tiene que ser complementada, también y en especial teniendo en cuenta las especificidades nacionales que son muy diferentes, pero sí empieza a arrojar luz en particular sobre en qué medida las políticas y programas que están implementando los gobiernos están llegando a la población con discapacidad. Además de generar evidencias, nos parece que este estudio puede servir para profundizar o en muchos países iniciar un diálogo sobre dónde están las personas con discapacidad en estas medidas para enfrentar la pandemia. Es una pandemia que por lo visto se va a extender, sus impactos van a ser sentidos por mucho tiempo, entonces hay que verdaderamente pensar en cómo las políticas pueden ser inclusivas de la población con discapacidad para asegurar sus derechos. Antes de pasar la palabra a mi coautor, a Sergio Meresman, que va a presentar el estudio, sí les quería decir que lamentablemente se produjo un atraso en la publicación, entonces no está disponible a la fecha de hoy el estudio, que va a salir en formato digital, pero entiendo de Natalia que tendríamos sus correos, entonces una vez si esté disponible estaremos seguros de hacérselos llegar. Les agradezco mucho su atención y ojalá encuentren el estudio interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Efectivamente, una vez que tengamos la publicación disponible, la circularemos entre todas las personas que se han registrado para participar de esta sesión y entre todas las personas interesadas en conocer lo que justamente Sergio Meresman a continuación nos va a presentar, nos va a introducir en el fondo de esta investigación, el desarrollo y los resultados, en fin, todo lo que ha implicado este trabajo. Muchas gracias, Sergio. Creo, Sergio, que tienes el micrófono apagado. Hola, sí, buenos días y disculpas, estaba intentando compartir la presentación a la vez que encendía la cámara y parece que no se puede hacer. Ahora sí. ¿Me ves? Ahora sí. Ahora sí, ya estamos. Bueno, adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer a CEPAL y en la persona de Heidi por la oportunidad de compartir estos meses de trabajo, y agradecer muy especialmente a Javier, a Ana Lucía, a Natalia, a Riadis y a la ONCE por acompañarnos en la presentación de este estudio, por ponerse en el lugar de interlocutores de este trabajo que hemos hecho, y acompañarnos un poco en lo que más necesitamos. Como decía Heidi, son momentos excepcionalmente difíciles,
y tenemos como muchos meses, me parece, de desayunarnos con malas noticias y con dificultades, y creo que es un momento donde es muy importante y muy necesario escucharnos, pensar juntos, encontrarnos, y el estudio busca un poco poner sobre la mesa herramientas para este tipo de encuentros, para este tipo de ejercicios, de pensar juntos, un momento de que hay muchos problemas y escasean más bien las soluciones. Y por eso valoro mucho la posibilidad de poner el estudio en el contexto de una conversación. Lo que voy a presentar es el resumen de un relevamiento que hicimos entre los meses de mayo y junio de este año. Es decir, en los primeros momentos, digamos, del inicio de la pandemia, los momentos más difíciles, más inciertos, al menos en nuestra región. El ejercicio incluyó dos formas, digamos, de relevamiento y de consulta. Por un lado, una encuesta a integrantes de organizaciones sociales y a redes de personas con discapacidad para conocer la percepción que tenían estas personas, los referentes del movimiento social de las personas con discapacidad, la percepción que tenían en relación con los programas, con las barreras en el acceso, también las expectativas que había, y la existencia de otras estrategias de mitigación que nosotros queríamos identificar y que tenían que ver con el terreno de la ayuda mutua, de la solidaridad, de la autogestión, y que nos interesaba muy especialmente poner en valor también esas formas de respuesta. Y la otra herramienta, digamos, de estudio fue una recopilación de información que hicimos de forma exhaustiva sobre las medidas que implementaron los países y que, mirando un poco en qué, hasta dónde estas medidas que iban dirigidas a responder a la crisis del COVID-19 para toda la población, contenían también herramientas de acceso para las personas con discapacidad en 4 áreas, que son salud, educación, protección social e inclusión laboral. La metodología del estudio incluyó, en cuanto a la encuesta, la respuesta de 125 personas. Y estas respuestas provenían de 15 países de la región. La mayoría de las respuestas fueron originadas en Guatemala, en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Casi el 50% de las personas que contestaron a la encuesta se identificaron como personas con discapacidad y un 21% como familiares cercanos. Y un 88% de las personas que respondieron a esta encuesta, de estas 125 respuestas, indicó estar vinculado con organizaciones promotoras de derechos, en algunos casos prestadoras de servicios a personas con discapacidad. En cuanto, bueno, es de rigor, digamos, mencionar algunas limitaciones del estudio, principalmente en relación con este relevamiento que hicimos a través de Internet. Un rápido desarrollo de los acontecimientos impedía, digamos, ver la película, ¿no? Es decir, como que estábamos mirando fotos en los meses en los que recogimos información, y esto implica una capacidad limitada en cuanto a la posibilidad de capturar información, porque la información se desactualizaba muy rápidamente, y de hecho, por supuesto que hay que mirar los resultados del estudio con la perspectiva del presente, porque no reflejan el presente, sino la realidad que pudimos capturar en estos meses. Y en cuanto a la encuesta, hay algunas limitaciones que también vale la pena mencionar. Obviamente hacer una encuesta por Internet se limita a quienes tienen acceso a Internet, a quienes cuentan con dispositivos y con las habilidades para responder a una encuesta en línea. Y esto da un sesgo de las respuestas, un sesgo de la muestra, hacia personas que tienen un mayor nivel educativo y, consecuentemente, o probablemente, una mejor situación económica. Además, la encuesta fue difundida mayoritariamente a través de las redes de CEPAL, y es probable, entonces, que las respuestas representen a organizaciones y a personas que están vinculadas con el sistema de Naciones Unidas. Por último, con respecto a la parte metodológica, trabajamos con una lista de chequeo. No voy a ser muy exhaustivo, digamos, pero lo que fuimos es, en estos 4 áreas que se exploraron, salud, educación, protección social
y trabajo, chequear algunas medidas, por ejemplo en el área de salud, chequeamos las medidas de acceso a los servicios, la accesibilidad de las campañas de comunicación pública sobre las medidas de prevención y de higiene, las medidas de protección a la salud mental en relación con el confinamiento obligatorio que muchos países implementaron, las medidas que intentaban dar respuesta a la violencia intrafamiliar o la violencia de género, y las medidas de seguridad alimentaria. En el campo del trabajo, solamente para nombrar, se miraron las medidas que trataban de proteger la continuidad laboral, las medidas que buscaban proteger a pequeñas empresas asociadas a las personas con discapacidad, y las medidas que tenían que ver con la protección y la expansión del teletrabajo, en el sentido de que también tienen un valor muy especial para las personas con discapacidad. Lo primero para decir es que la crisis del COVID-19 funciona un poco como un analizador. Creo que Heidi lo mencionaba cuando hablaba al principio. Hay un efecto que ilumina simplemente y nos permite observar, visibilizar los componentes de una situación, mirarla por dentro y en ese sentido encontrar los factores que agravan y también que mitigan la situación de las personas con discapacidad. Entonces, por un lado, lo que vemos es un efecto acumulativo de desventajas que son estructurales, que estaban presentes antes de la crisis del COVID-19, y que se combinan y se agravan con los efectos de desafiliación y de abandono que surgen habitualmente en situaciones de crisis como esta. El punto de partida son las dificultades que ya tenían los países antes de la crisis para darle lugar a los aspectos de derecho de personas con discapacidad. Solo alcanza con ver los informes del comité para ver las dificultades de implementación de la convención, y en ese sentido, lo atrás, digamos, que muchos países partían y las dificultades que tenían para hacer que las políticas públicas y las medidas generales aseguraran el acceso y la participación de las personas con discapacidad. Y esto hace que en algunos casos es interesante ver que para muchas personas, cuando nosotros preguntamos si veían la situación igual, peor o mejor que antes de la crisis, por ejemplo, en cuanto a protección social, si bien el 67% de las personas decía que estaban peor, había casi un 30% de personas que decían que estaban igual. Entonces, también eso nos dice un poquito de cómo el contraste, cuando uno está en una situación de tanta escasez, digamos, en el acceso a derechos, el contraste es menos fuerte que el que pueden sentir personas que tal vez estaban en una situación un poco mejor y que ahora están sintiendo justamente el impacto de la crisis. Pero también vale la pena tomar en cuenta que los países que más habían avanzado previamente en implementar la convención, o sea que tenían algunas experiencias que tenían que ver con visibilizar a las personas con discapacidad en las políticas públicas, o articular con organizaciones y con redes de personas, o que habían renovado su institucionalidad relacionada con la discapacidad, las comisiones nacionales, o esos países, que no son todos, que habían avanzado un poquito más, también lograban, en un primer momento de la crisis, generar respuestas un poquito mejor articuladas, un poquito mejor un poquito más abiertas a la participación y a escuchar las necesidades de las personas con discapacidad. Hay ejemplos en Ecuador, en Argentina, en donde las comisiones, las autoridades nacionales de discapacidad ya tenían algún ejercicio de implementar acciones de accesibilidad o de generar mesas de trabajo, y eso se vio reflejado en los primeros meses en cuanto a tener respuestas un poco más articuladas, incluso también de beneficio para otros grupos sociales y no solamente de las personas con discapacidad. Claro que visibilizar a las personas, o nombrar, digamos, la cuestión de la discapacidad no es suficiente. Hay, digamos, la existencia de todos estos esfuerzos previos a la crisis de COVID,
hace que cuando miramos, por ejemplo, muchas de las informaciones que nosotros consultamos sobre las políticas que se estaban encarando, sobre las medidas que se tomaban, nombraba a las personas con discapacidad como parte de una lista de grupos vulnerables. Es decir, se visibiliza y se enuncia la necesidad de políticas inclusivas, pero en muy pocos casos se cuentan con los apoyos, con los ajustes razonables que en realidad hicieran efectivo el acceso. Tampoco se cuenta con indicadores que permitan comprobar y cuantificar. Y esto es importante porque creo que en la mayoría de los casos es una tarea que está pendiente para nuestros países, que es definir un set de indicadores básicos que den cuenta de cuáles son los apoyos y los ajustes razonables que requieren las personas con discapacidad en un contexto de crisis para acceder en educación, en salud, en protección social y en trabajo. Con respecto a la cuestión de la información y de los datos, una vez más el estudio comprueba los enormes vacíos de información a la hora de entender los impactos económicos y sociales de la pandemia. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Es difícil pensar en estrategias eficaces sin información que describa las necesidades, los destinatarios y que los pueda ubicar. Llama la atención los comentarios de muchas informantes en el sentido de que esa información muchas veces está disponible en espacios comunitarios, como en organizaciones, en redes, en escuelas. Son en esos lugares en donde se cuenta con información muchas veces empírica acerca de las personas con discapacidad, de las familias que enfrentan las situaciones de más vulnerabilidad y que requieren de ayuda. Lo que pasa es que esa información que a veces está en una escuela especial o en una pequeña organización de personas, de familias de personas con discapacidad intelectual, esa información respecto de las familias más vulnerables o en situaciones de mayor exclusión, sirve para utilizarla, o se utiliza ocasionalmente en iniciativas solidarias de pequeña escala, pero no se aprovecha para planificar o articular acciones permanentes, sustentables, que realmente puedan mitigar el impacto de la crisis. Y yo creo que ahí aparece en el acceso y el uso de esta información y en la articulación de esa información con respuestas, en donde aparece una de las oportunidades que tenemos. La encuesta nos presenta resultados muy negativos, diría desde el punto de vista de las personas que respondieron a la encuesta, sobre un aspecto que es un aspecto muy valioso para el movimiento asociativo y que tiene que ver con la consulta, con la participación y con las puertas de entrada para que las personas puedan involucrarse y contribuir con las respuestas a la crisis. El nada acerca de nosotros, que es emblemático, bueno, se choca, digamos, con la respuesta que tuvimos a una pregunta sobre si el gobierno había consultado o promovido la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y en las medidas respuestas. El 76% de las respuestas fueron negativas. Algunos países, como Chile, Ecuador, Argentina y México, y probablemente algunos más en los meses que fueron posteriores a este relevamiento, fueron creando algunas mesas de coordinación, algunas instancias de consulta, involucraron a autoridades nacionales de discapacidad y en algunos casos a representantes de organizaciones sociales, en gestos que me parece que, como dije antes, reflejan un mayor grado de avance previo a la pandemia en las políticas de discapacidad. Sin embargo, la mayoría de las personas consultadas, como ustedes ven en esta gráfica, el 76% dice que no fueron consultadas, que no participaron, y apenas un 8.6% dice que sí se involucraron. Y bueno, esto, digamos, por un lado tiene que ver, como yo decía, con algo que es emblemático y que tiene que ver con una de las banderas del movimiento asociativo, pero también tiene que ver con formas democráticas de funcionamiento de las políticas públicas, pero yo diría que hay que mirarlo también en un sentido práctico, el tema de la participación y de la consulta a las personas con discapacidad, porque tiene que ver con aspectos que son de la implementación, digamos, del control de calidad de las respuestas, porque involucrar a personas con discapacidad
permiten muchas veces soluciones más efectivas, menos costosas, y también de mejoras de las prácticas en el sentido que permite a veces romper con los modelos más medicalizados, con las prácticas más asistencialistas, y que todavía son, y especialmente en contexto de crisis, las prácticas hegemónicas y las que se terminan implementando. El informe nos muestra una valoración muy negativa de las personas con discapacidad respecto de su situación, así como de la mayoría de las medidas tomadas. Y acá, lo conversaba ayer un poco con Natalia, como decimos en el informe, por un lado puede tener que ver con dificultades de los estados para comunicar adecuadamente las medidas que se tomaron, pero también es posible que esté relacionado con la anterior, es decir, en la medida que las personas no se sienten parte o no se sienten consultadas, tienen como una predisposición a valorar negativamente las medidas y las respuestas que se generaron. En el caso de salud, por ejemplo, las personas con discapacidad, preguntamos si las personas estaban en una situación igual, peor o mejor, y el 75% respondía que estaban peor, un 20% respondía que estaba igual, y apenas un 1% dijo que estaba mejor. Bueno, en cuanto a educación, voy a volver acá porque también teníamos los datos, también un 76.6% de las personas decían que la situación educativa de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad era peor que antes de la crisis, pero claro, es en cuanto a la situación educativa de los niños con discapacidad, ese peor también está en consonancia con una situación global muy negativa, porque la educación se ha visto muy afectada a nivel global. UNESCO, en aquel momento que hicimos el relevamiento, estimaba en 1.200 millones de estudiantes afectados por el cierre de las escuelas en todo el mundo, que es casi un 70% de la matrícula. El mismo informe decía que para América Latina y el Caribe 167 millones de estudiantes se habían quedado sin escuelas. Lo que no podemos decir, o al menos no se podía establecer al momento de realizar este informe, es cuántos niños con discapacidad, niños, niñas y adolescentes con discapacidad de nuestra región vieron afectada su continuidad educativa. De todos modos, es un área en donde también los niños con discapacidad parten muy atrás. Según datos de UNICEF del 2018, 7 de cada 10 niños y niñas con discapacidad en nuestra región estaban con un rezago educativo ya antes de la pandemia. En cuanto a las medidas que se tomaron, pudimos observar que varios países trabajaron en los primeros meses de la crisis para desarrollar materiales educativos y recursos en línea, como es el caso de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, pero también observamos que en muchos casos los primeros materiales que se digitalizaron y que se hicieron accesibles a formatos accesibles para niños y niñas con discapacidad no tenían que ver con contenidos curriculares o con materiales escolares, digamos, sino que tenían que ver con guías para el uso de Internet, para apoyo emocional durante la cuarentena, y en ese sentido dejan pendiente el desarrollo de materiales y la digitalización de contenidos estrictamente necesarios para la educación. También en muchos países se asignaron horas de apoyo y acompañantes personales a través de plataformas de teleasistencia, aunque también posiblemente con una carga horaria menor a la que tenían antes de la pandemia. Y bueno, hay una fuerte preocupación que se expresa en la encuesta respecto del acceso a la educación en línea, tiene que ver con el rezago en el acceso a Internet. Las medidas también que se tomaron incluyeron una herramienta que nos parece que es muy valiosa y potente a futuro, que es la televisión y la radio, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Cuba, en Ecuador, en El Salvador, en Perú. La televisión y la radio fueron incluidas como herramientas de educación a distancia, y en un contexto donde el acceso a Internet es tan limitado, es posiblemente una herramienta, lo voy a retomar al final, es posiblemente una herramienta valiosa a futuro. En el caso de la salud no me voy a detener tanto, evidentemente todas las agencias han expresado una gran preocupación, una especial preocupación
respecto de los temas de salud de personas con discapacidad en este contexto. Si bien la mayoría de los países informan estar implementando las recomendaciones de la OMS y estar consultando a la sociedad civil, nosotros vemos que apenas un 15% de las personas consultadas reconocieron que se habían tomado en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en las medidas de salud. A pesar de esto, podemos ver, por ejemplo, que muchos de los reportes epidemiológicos oficiales, desde el inicio de la pandemia, incluyeron interpretación en lengua de señas, en muchos casos incluyeron versiones simplificadas, componentes iconográficos, y esto hizo que la información esencial esté disponible desde el primer momento para las personas con discapacidad y sus familias en formatos accesibles, y creo que es algo que, con altibajos, con luces y sombras, pero que podemos reconocer que ha estado presente en la mayoría de los países. Quedan dos preocupaciones respecto al tema de salud que se expresan en las encuestas. Una es el acceso a servicios de atención de salud mental. Creo que toda la población está con una fuerte brecha de acceso en la salud mental, y con ello de protección a la violencia intrafamiliar y de género, pero en el caso de las personas con discapacidad hay una vulnerabilidad adicional, y es importante, y muchas de las personas consultadas destacan ese punto, a pesar de que sí también hay información sobre medidas tomadas en algunos países para sensibilizar sobre este tema, activar herramientas de apoyo como videollamadas, con interpretación, la geolocalización de asistencia legal, y la posibilidad de enviar mensajes de texto desde teléfono, que son herramientas de accesibilidad muy valiosas en un contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género. En cuanto a la situación en el campo de la protección social y de las principales barreras, también la pandemia ha implicado la discontinuidad de muchos beneficios y de derechos que ya de por sí eran bastante escasos. Varios países anunciaron transferencias monetarias de emergencia para la población más vulnerable, pero la información que tenemos no permite reconocer en qué medida la población con discapacidad accedió efectivamente a estos beneficios. Y también decir que en algunos casos la propia certificación de la discapacidad fue mencionada como un obstáculo, como un elemento que obstaculizaba, porque la mayoría de los países solo acceden a prestaciones quienes cuentan con un certificado vigente. Y al interrumpirse la entrega de certificados por una cuestión de precaución por los riesgos de contagio, muchas personas quedaron impedidas de certificar su condición y consecuentemente de acceder a las prestaciones que estaban previstas. También el otro aspecto importante, me parece, en el campo de protección social, es que la previsión de cuidados de forma voluntaria por integrantes de las familias fue lo que hizo que esos cuidados fueran completamente interrumpidos. Y eso es una carga del peso, digamos, de los cuidados en las familias, en las mujeres, y me parece que es uno de los aspectos a seguir explorando y a buscar formas de mitigar. En cuanto al campo de trabajo e ingreso, decir que desde los primeros días pudo establecerse que el empleo iba a ser una de las áreas en las que iba a haber un mayor impacto sobre la situación de las personas con discapacidad, porque en general tienen una vinculación muy débil con el mercado de trabajo, con el mercado formal, porque trabajan principalmente en áreas de servicio que iban a tener una retracción evidentemente por un tema de disponibilidad. Hay pocos datos, tuvimos acceso a un informe mencionado por la OIT, que dio un informe del mes de junio, que da como ejemplo un 39% de pérdida de ingresos en la población con discapacidad en el Paraguay. También el mismo informe habla de un relevamiento hecho a empresas inclusivas en varios países durante el mes de mayo, y confirma una preocupación y que no hay seguridad sobre hasta cuándo las empresas podrán mantener su compromiso con la inclusión. Nosotros hicimos un relevamiento también de las expectativas, preguntamos a las personas cuáles pensaban que eran las medidas que se debían tomar o que les gustaría que se tomaran en este campo. Las respuestas indican flexibilización de las exigencias para el trabajo presencial, generación de herramientas de apoyo como préstamos y excepciones impositivas,
para sostener los puestos de trabajo y nuevas oportunidades de inserción, especialmente en el terreno del teletrabajo. Y bueno, y por último, hablar un poco de las acciones que tienen que ver con la ayuda mutua. Nosotros buscamos en este relevamiento visibilizar acciones solidarias que fueron emprendidas en los primeros meses de la pandemia por cientos de personas, de familias, de organizaciones, pensando que esto es fundamental a futuro, que necesitamos poner en valor estas acciones que han sido un poco la estrategia de supervivencia de muchas personas y comunidades, y que es fundamental en el futuro apoyarlas, articularlas, mejorarlas y también financiarlas. Un 68.3% de las personas consultadas conoce acciones de ayuda autogestionadas por su comunidad. Eso está en el gráfico, y creo que habla, como decía antes, de una respuesta que viene de las propias organizaciones, de las propias comunidades, y que hay que poner en valor y que hay que seguir mejorando. Y quizás destacar una menor frecuencia de acciones dirigidas a las mujeres con discapacidad en este campo de la ayuda mutua. Seguramente, en parte porque reproduce la postergación de las mujeres en la agenda de las propias organizaciones sociales, y en parte porque las mujeres eran seguramente las que ofrecían este tipo de acciones solidarias en mayor medida, y en ese sentido no estaban tanto como receptoras de esas acciones. Los programas más frecuentes incluyen ayuda en alimentación, canastas de alimentos, canastas con suministros básicos, también apoyo educativo, apoyo emocional, recreación. Muchas veces es la participación solidaria de intérpretes de lengua de señas o de pequeñas cooperativas de intérpretes para brindar, para sostener la asistencia a clases en línea de estudiantes sordos o sordas. Nosotros preguntamos también sobre la calidad de estas acciones. Casi un 42% de las personas perciben la calidad de la ayuda ofrecida como principal fortaleza de las acciones de ayuda mutua, seguida por la cantidad de personas beneficiadas y por el carácter innovador. Bueno, para cerrar, algunas reflexiones, algunas preguntas que creo que quedan abiertas después de este primer relevamiento. La principal pregunta que tenemos hoy me parece que es cuantificar y georreferenciar el impacto de la pandemia. ¿Cuántos estudiantes con discapacidad no están continuando los estudios? ¿Cuántas familias vieron interrumpidas las estrategias de cuidado y de rehabilitación que necesitan? Y me parece que evaluar estas situaciones obviamente necesita información, y que evidentemente es para preocuparse que esa información no se está recopilando, no se está analizando, y que necesitamos, es una de las áreas donde evidentemente necesitamos mucho trabajo, mucho mejor trabajo, y buscar también fuentes alternativas de información. Creo que si bien vimos y vemos, ¿no?, que existen una serie de desafíos presupuestarios y de nudos críticos en la implementación de acciones, también vemos que la región nuestra cuenta con conocimiento y experiencia suficiente para que por lo menos toda la información preventiva, los servicios básicos de salud y buena parte de las medidas de protección social y económica tengan las adaptaciones y los ajustes que se necesitan para proteger el principio de no discriminación por motivos de discapacidad. Es decir, hay me parece como una situación de base, que tenemos los conocimientos y tenemos la experiencia suficiente en la región para que no falte. Es claro que en una situación de emergencia es necesario actuar con rapidez en las respuestas, pero también la crisis abre la posibilidad de repensar formas de consulta, formas de participación, de articulación entre las políticas públicas y activos sociales y comunitarios que son imprescindibles para el futuro. El primer paso, evidentemente hay que pensarlo en términos de micropolítica, y hay que mirarlo como
mecanismos de consulta, incentivos a la participación, incentivos a la cogestión basada en la comunidad, basada en las capacidades de la gente y en las capacidades territoriales. Finalmente, algunas de las oportunidades que creo que identificamos para poner en escala algunas de las acciones asociadas, aprovechar mejor los datos y la información territorial valiosa que disponen las organizaciones de personas con discapacidad para focalizar las respuestas más urgentes en las familias y en las personas que más lo necesitan. Y esto es súper importante por la heterogeneidad del impacto en los diferentes territorios subnacionales y por los dispares recursos con los que se encuentran en cada subregión. En segundo lugar, desarrollar redes con recursos de apoyo educativo basados en la comunidad, por ejemplo, orientar a las familias para que acompañen procesos de educación a distancia, compartan materiales accesibles, faciliten la provisión de intérpretes de lengua de señas y otros ajustes razonables. En tercer lugar, estimular servicios coordinados con personas con discapacidad para sostener programas de atención temprana, rehabilitación a personas y asistencia a personas dependientes, especialmente cuando los cuidadores adquieren el COVID-19 o se encuentran impedidos de brindar los servicios. Poner en funcionamiento servicios alternativos de teleconsulta para situaciones de urgencia vinculadas con la salud mental, con la convivencia, con la violencia de género. Hay experiencias y prácticas pequeñas que es importante amplificar, sostener e incentivar. Y por último, involucrar a las familias y a las organizaciones de personas con discapacidad en propuestas para seguir desarrollando la televisión y la radio como herramientas de educación a distancia y herramientas de información, brindando asesoramiento a los que están al frente de esos emprendimientos, usar la televisión y la radio para informar sobre prestaciones, sobre servicios, sobre derechos, y trabajar con las organizaciones de familias y de personas con discapacidad, con las redes, para ir dándole forma a una televisión y a una radio que tengan el fin social. Yo creo que un poco el mensaje con el que intentamos resumir el trabajo es de que se viene la necesidad, digamos, de dotar el nada cerca de nosotros y nosotros de propuestas, de herramientas concretas, prácticas, para ser parte de las soluciones. Y yo creo que ahí está un poco la clave, cambiar un poco la narrativa y ver cómo lo que sabe y lo que puede también ofrecer el movimiento asociativo es parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Antes de pasar al espacio de comentarios por parte de Javier, de Ana Lucía, dos recordatorios para quienes se han ido uniendo a lo largo de la sesión. El estudio objeto de presentación en esta jornada estará publicado en los próximos días y será compartido con todas las personas que os habéis registrado para participar en esta sesión. Y por otro lado, después de los comentarios de Javier y de Ana Lucía, tendremos un espacio de preguntas. Os rogamos utilizar el botón de preguntas y respuestas para trasladar vuestras inquietudes y poder comentarlas al final. Ahora sí, Javier Güemes, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11, y Ana Lucía Arellano, presidenta de Riadis, nos van a compartir sus impresiones y sus reflexiones sobre los resultados de este estudio que Sergio acaba de presentar. Javier, por favor. Bien, pues muchas gracias, Natalia, y bueno, muchas gracias y buenas tardes desde aquí para todos. Y quería empezar sobre todo felicitando a CEPAL por este informe, porque todo lo que sea aportar luz sobre la situación de las personas con discapacidad en la región, en este contexto tan complicado que nos ha tocado vivir, definitivamente no puede ser nada más que positivo. Con todas las deficiencias, con todas las faltas que pudiéramos a día de hoy detectar a la hora de poder acceder a esa información, ya solamente el ejercicio
de intentar aportar luz sobre la situación actual y el impacto y cómo han vivido las personas con discapacidad esta situación y están viviendo, claramente es una acción loable y de verdad yo quiero felicitar en esta gran ruptura de hielo que significa este informe para tener más y más información y acompañar a las diferentes iniciativas en materia de personas con discapacidad que tenemos ahora mismo en la región. Así que de verdad, felicidades y felicidades a Sergio también por ese trabajo. Bueno, y además también muchas gracias porque me permitís hacer una reflexión que quizás sea muy personal, ¿no? sobre el informe, sobre sus conclusiones, sobre la presentación que acaba de hacernos ahora Sergio, que yo creo que, bueno, en un principio no sé si voy a poder aportar mucho más de las reflexiones que ya ha compartido con todos nosotros Sergio, pero sí que os voy a aportar algunas reflexiones personales que creo que a lo mejor para animar el debate, las preguntas que se puedan plantear desde todos los participantes a esta presentación, bueno, pues a lo mejor puede motivar alguna reacción y alguna reflexión también de todos nosotros, no lo sé. En primer lugar, yo creo que me gustaría comenzar por una parte del análisis de contexto, de la diferencia en la que esta pandemia ha encontrado al movimiento de las personas con discapacidad, a su situación, a los actores públicos. Yo creo que para hacer un análisis de cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia, creo que también es justo hacer una reflexión sobre ese contexto. Y yo lo voy a hacer, evidentemente, con un contexto que en muchas cuestiones, en muchos indicadores, es negativo. Hablaba Sergio de ese efecto acumulativo, ¿no? Estructural. Pero también hay algunas partes del contexto que pueden tener su carácter positivo, sobre todo para los que llevamos muchos años trabajando en la discapacidad. Podemos valorar cómo la situación actual también en muchos elementos ha hecho que el movimiento de personas con discapacidad, las autoridades públicas que trabajan en cuestiones relacionadas con la discapacidad, otros actores, han tenido un contexto distinto a lo que hubiera sido una pandemia hace 10 años simplemente. Yo creo que nosotros hemos podido percibir a lo largo de esta pandemia que el movimiento de personas con discapacidad estaba más empoderado. Estamos poco a poco consiguiendo que el movimiento se empodere, que tenga más capacidad de denuncia, de reclamar derechos, de presentar ideas. Y yo creo que hay que destacar que el movimiento en la región durante esta pandemia ha sido muy propositivo. Ha tenido mucha iniciativa y yo creo que eso tenemos que destacarlo. Luego habrá otro problema que lo comentaré más tarde sobre cómo ha podido articularlo y recepcionarse estas ideas, pero creo que ha habido proposición y ha habido movimiento detrás de esas propuestas. Creo también que a nivel internacional ha habido una mayor sensibilidad hacia las cuestiones de discapacidad. Por ejemplo, en Naciones Unidas, el secretario general, adoptando una declaración firmada por más de 140 países, en cómo la discapacidad debe ser tenida en cuenta en las cuestiones de salud, cómo ha habido organizaciones internacionales como AIDA, como la Unión Mundial de Ciegos, de la que nosotros como ONCE somos parte, es decir, que han estado presentes y que han aportado y han dado ideas a todos aquellos que querían recepcionarlas y que querían utilizarlas, y ha sido una demostración de una mayor sensibilidad hacia esa cuestión. Creo que también la tecnología, aun siendo enormemente inaccesible en muchas de sus cuestiones, ha demostrado que las personas con discapacidad han podido llegar a utilizarla más que en otras circunstancias hubiéramos tenido hace unos años. Elementos como este, como Zoom, como otras plataformas, han permitido que incluso experiencias individuales pudieran llegar hasta lugares que nunca hubiéramos pensado que podrían llegar. Es decir, el contexto ha tenido más conocimiento, más concienciación, incluso un poco más de sensibilidad. Pero bueno, eso es haciendo un análisis positivo de las cosas que han encontrado, que este contexto se ha encontrado a la hora de analizar la pandemia. Pero a pesar de todo, a pesar de todos esos elementos contextuales que yo creo que son positivos, la realidad es tozuda y nos encontramos que la capilaridad de todas estas cuestiones interesantes de tecnología, de mayor sensibilidad, de declaraciones políticas, sociales,
pues la capilaridad para llegar hasta el fondo, hasta las personas con discapacidad y en su situación individual, todavía es un reto. Y aquí paso a ese fenómeno de retos que yo creo que ha demostrado también la pandemia. Hemos tenido una situación en la que las barreras mentales han vuelto a construirse. La sensación que hemos podido tener muchos que trabajamos en el ámbito de discapacidad de paso atrás, cuando hemos tenido que ver, por ejemplo, cómo determinadas autoridades sanitarias a la hora de tomar decisiones seguían situando a las personas con discapacidad por debajo del resto de las personas como receptores de políticas públicas en materia de salud o en otras materias, siguen demostrando que la fragilidad del mensaje y del contexto internacional que se mueve hacia un reconocimiento de derechos, pues todavía es eso, muy frágil, muy débil. Y tenemos que ver que esto nos da una idea de uno de los principales problemas que nos hemos encontrado durante esta pandemia, que es una cuestión de la resiliencia de las personas con discapacidad ante una crisis de este tamaño, que podría haber sido más pequeña, podría haber sido más grande, pero la resiliencia de las ideas, de los derechos, de la situación de las personas con discapacidad es una cuestión en la que debemos invertir tiempo, ideas, pensamiento en el futuro. Porque la realidad también es que esa construcción de derechos humanos que a nivel internacional, a nivel de los países, a nivel de las regiones, dependiendo de cada uno de las organizaciones territoriales de cada país, no está encontrando maneras de ponerse en práctica. Esos reconocimientos de derechos a nivel legislativo, a nivel de leyes, a nivel de reglamentos, no ha tenido un desarrollo normativo y práctico que fuera eficiente. Y nos hemos encontrado con protocolos sanitarios, protocolos educativos, protocolos de protección social que no han recogido lo que las normas a nivel nacional e internacional están estableciendo como principios para su desarrollo. Es decir, en esa capilaridad no solamente se ven afectadas las personas en sus derechos, sino que los propios mecanismos de desarrollo más práctico, más directo de impacto en las personas, pues no han llegado. Lo mismo ocurría, y ahora lo mencionaba Sergio en su intervención, con el acceso a la información, con la propia participación de las personas con discapacidad, que se ha demostrado, y aquí es donde quiero enlazar con la primera idea que comentaba, a pesar de tener movimientos más empoderados, a pesar de que hay una mayor colaboración con algunas autoridades públicas, ha habido un problema de recepción de la posibilidad que ofrece el movimiento de personas con discapacidad y todos aquellos que forman parte de la sociedad civil alrededor de las personas con discapacidad para poder participar y ser copartícipes de las soluciones a esta pandemia. Es un elemento que es muy profundo, y lo decía ahora Sergio, más allá de lo que puede ser las personas con discapacidad, son principios de carácter democrático en nuestras sociedades, pero claramente es otro de los puntos que debemos reflexionar. Porque también es verdad, y si ya lo miramos desde la perspectiva de nuestra actividad y desde la perspectiva de como organizaciones sociales que tenemos que hacer frente a la sobredimensión que provoca el impacto de estas pandemias o de estas crisis en las personas con discapacidad, que también nosotros debemos ser vigilantes en algunas de las materias que tradicionalmente no hemos trabajado de manera profunda y que ahora se han demostrado que son fundamentales también. Dejarme hacer simplemente una reflexión desde nuestra pura práctica de actividades que nosotros tenemos a nivel internacional. Nosotros, en tan solo 6 meses, hemos tenido que triplicar nuestras actividades internacionales en materia de salud. Evidentemente es una lógica, es muy lógico porque estamos ante una emergencia sanitaria. Pero también es verdad que a lo mejor anteriormente hacíamos poco en esta materia. Que es verdad que es una materia complicada, que es una materia que no es fácil de dirigirse a ella cuando hablamos desde el ámbito de la discapacidad, pero que es verdad que ha demostrado que a lo mejor tenemos que estar más preparados también desde la sociedad civil para afrontar esas cuestiones. Ha pasado exactamente lo mismo con el empleo, ha pasado exactamente lo mismo con educación y se ha fomentado, sin embargo, de manera muy exponencial la participación en grandes partenariados tal y como establece el Objetivo 17 de desarrollo. Es verdad que nuestra experiencia nos demuestra que estos 4 ejes que ha decidido CEPAL para centrar
en su informe son fundamentales. Y queremos apoyar la verdad porque nosotros en la práctica nos estamos dando cuenta que son áreas en las que merece la pena investigar más y tener más información. Yo quiero decir que también, como otra de las cuestiones también principales que podemos observar, y lo ha comentado también Sergio en sus conclusiones, y es esa falta de llegada a las políticas generales. Para entender la transversalidad de la discapacidad, el mainstreaming, que es una palabra que se utiliza de manera muy frecuente cuando hablamos de la discapacidad, sin embargo, la pandemia nos ha demostrado que sigue siendo un problema para ser realidad. Las políticas especializadas, las políticas que van dirigidas a la discapacidad en concreto, probablemente durante la pandemia, pues han tenido su seguimiento y a lo mejor su no desarrollo, pero han estado ahí. El gran problema que estaba antes y que la pandemia ha traído encima de la mesa es cómo no accedemos con la discapacidad a la transversalidad. Y eso genera un problema, porque en un momento de emergencia, si la transversalidad no es clara, no es automática, nos pasa lo que nos ha ocurrido en las diferentes reacciones que han tomado los gobiernos para prevenir en la pandemia y para prevenir, sobre todo, para luchar contra los efectos de la misma. Y es que nos hemos encontrado con muchas decisiones, tanto de carácter político como financiero, como de asistencia, que no contaban suficientemente con el elemento de la discapacidad y sus necesidades. Y eso provoca un enorme retraso cuando estamos hablando en términos de emergencia para que las personas con discapacidad reciban reciban el impacto de esa política pública desde el principio y no tengamos que estar detrás de ella procurando cambiarla. Bueno, dicho esto, y ya voy concluyendo porque creo que ya he llegado a mis 10 minutos, simplemente unas palabras para el futuro. Creo que estas enseñanzas que yo creo que nos ha dejado la pandemia deben hacernos también reconsiderar cómo estamos afrontando, si llegamos al final de esta pandemia, y sobre todo la forma en la que debemos orientar la recuperación de nuestras sociedades, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Tenemos un gran peligro. Todos los poderes públicos saben y reconocen que el impacto social ha sido o está siendo de unas dimensiones absolutamente hecatómicas. Están haciendo estragos desde el punto de vista social y los más vulnerables son los que van a tener más problemas para salir de esta situación en la que nos encontramos ahora. Y sin embargo, tenemos que ser muy vigilantes en cómo se están orientando a nivel nacional los planes de recuperación. Porque la perspectiva que podemos tener de muchos de esos planes de recuperación es que se fijan en los grandes elementos macroeconómicos, de empleo, empresariales, y sin embargo la dimensión social y todo lo que está vinculado a la discapacidad, como puede ser la economía social, como pueden ser la protección social, como puede ser el desempleo, es decir, elementos que son críticos y, como hemos dicho, sobredimensionados para las personas con discapacidad, puede ser que nos encontremos con que estos planes de recuperación nuevamente nos toque correr detrás de ellos una vez que se han adoptado para que puedan favorecer de manera adecuada a las personas con discapacidad. Tenemos que estar muy vigilantes. Tenemos que estar muy vigilantes también en que las soluciones de tecnología que se están planteando en estos momentos para alcanzar en el futuro una forma más autónoma de hacer frente a las pandemias tampoco dejen atrás a las personas con discapacidad. Sergio estaba mencionando, por ejemplo, la televisión y la radio, que son grandes instrumentos que pueden ser elementos educativos. Las plataformas digitales, si conseguimos que tengan una forma inclusiva de entender su función de información o de entretenimiento, que además llega hasta la educación inclusiva, pueden ser grandes instrumentos que tenemos que velar porque los gobiernos a nivel nacional y a nivel internacional, en la definición de estas plataformas que ya están establecidas a nivel internacional, puedan tener este tipo de funciones inclusivas durante situaciones como la que estamos viviendo. Creo, por último, que el gran debate al que estamos haciendo frente, por ejemplo, en Europa ya es un debate muy presente y en América Latina también, la sostenibilidad, cómo hacer frente también a que los nuevos retos demográficos, geográficos, medioambientales, pueda estar incluida también la discapacidad. Tenemos que, en conclusión, y con esto quiero terminar, toda mi reflexión, que es una reflexión muy personal, yo creo, y
y que espero que a lo mejor haya podido resultar de interés, es que tenemos que luchar por la resiliencia social de las personas con discapacidad en estos casos. Y la resiliencia social de las personas con discapacidad pasa por hacer un análisis muy concienzudo, como ha realizado CEPAL, de la situación en diferentes ámbitos políticos y sociales, pero también desde el punto de vista de que todavía no hemos alcanzado niveles adecuados para que en cualquier pandemia o crisis la discapacidad no caiga enteros en las formas de reacción de los gobiernos. Yo creo que tenemos que construirla y desde luego se tiene que construir con el movimiento de personas con discapacidad de cada uno de los países, de la región e internacional. Y yo creo, Natalia, que me voy a parar aquí y espero que esto pueda resultar también interesante para animar el debate con los participantes. Un saludo, gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a dar la palabra a Ana Lucía Arellano, presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, para que también comparta cómo se recibe este estudio, esta investigación en el movimiento de personas con discapacidad de la región. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días con todos y todas. Saludos desde Quito, Ecuador, desde la sede de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, la RIADIS. Y permítanme, en nombre de la Junta Directiva de la RIADIS, felicitar y aplaudir a la CEPAL por este primer informe sobre cómo mitigar el impacto y proteger los derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana. El informe, conforme Sergio Meresman ha podido navegar a través de él y hemos podido escuchar también cómo es claro este compromiso de la CEPAL con la inclusión y la igualdad y con la realización de la Agenda 2030 y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y a través también de los aportes de este informe, vemos que el mismo y la información que se está compartiendo hoy día, pues esta información está alineada con la promesa que se fundó las Naciones Unidas hace 75 años, este esfuerzo de traer esas cifras y esas realidades de la situación de las personas con discapacidad en América Latina, de que desde Naciones Unidas hace 75 años se insistía en que nosotros somos el pueblo y somos quienes vamos a construir un futuro mejor. Y es oportuno mencionar también que observamos muchos éxitos durante esta época de la ONU como sistema, pues muchas mejoras han habido en esa respuesta colectiva y en la promoción de valores colectivos, y entre los que también incluimos los derechos humanos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que fue creada para contribuir al desarrollo económico y social de nuestra región a través de su secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, inclusive durante la 24ª conferencia anual de la CAF, hizo un llamado a la construcción de un pacto político, social y económico, tanto a nivel nacional como regional y global. Y nos hablaba de un contrato social justo, inclusivo y progresivo que debe instaurarse en la región. Y recordó además que la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha magnificado estas brechas estructurales en América Latina y el Caribe. Si es que podemos navegar en cifras generales en la región, la CEPAL nos anuncia que la región vivirá una contracción del 9.1% en el 2020, la peor en 100 años. Las exportaciones nos dicen que caerán en menos 23% y la pobreza alcanzará a 230 millones de personas, es decir, 45 millones más. Unas 33 millones de personas caerán de los estratos medios a la pobreza, de tal manera que 8 de cada 10 personas en la región, esto es aproximadamente 490 millones de personas, van a requerir un ingreso básico y políticas universales, que la desigualdad llegará al 5% en promedio y el desempleo afectará a 44 millones de personas. Además de 2.7 millones de pequeñas y medianas empresas van a cerrar. Cierro estas cifras con además mencionar que 40 millones de hogares
no están conectados ni tienen accesibilidad a Internet de buena calidad, mientras que 32 millones de niños, niñas y adolescentes no pueden hacer teleeducación. Y estas son cifras de la población en general. Hoy hemos sido convocados para comentar este reporte de América Latina, sobre América Latina, que identifica aquellos retos experimentados por los 70 millones de personas con discapacidad que según la CEPAL al 2014 existían. Personas con discapacidad o una población que vive en nuestra región, para analizar también en ese análisis de doble vía estas medidas de acción afirmativa que los Estados partes de América Latina han dispuesto y han activado dentro de sus acciones de respuesta inclusiva a la situación de emergencia sanitaria, económica y social generada por la pandemia. Sergio nos ha permitido también revisar esos datos sobre la afectación en las áreas de salud, educación, empleo y protección social. Pilares que nosotros desde el movimiento Personas con Discapacidad marcamos como aquellos críticos y que van también a marcar el rumbo de la población con discapacidad. Entendemos el desafío que representa realizar una muestra robusta con representatividad estadística suficiente en la aplicación de la encuesta en línea Helios, que ha sido la que ha nutrido el presente reporte, sobre todo en tiempos de pandemia. Se dice que en tiempos de pandemia puede suceder cualquier cosa, pero en tiempos de pandemia también hemos aprendido a usar lo que tenemos y sobre todo a optimizar esos recursos. Entonces, sabemos estos retos que hemos experimentado al realizar el reporte, cuando efectivamente es todo un desafío establecer una adecuada distribución muestral, si es por rango etario, si es por tipo de discapacidad, si es por nivel de educación, residencia en zonas rurales o urbanas, entre otras variables que también Sergio ya nos insistió en que de alguna manera la muestra intentó ser lo más robusta posible, pero sabemos que en algunas investigaciones, como durante la actual pandemia, pueden verse limitadas, sobre todo en la desagregación de datos. Además, porque también estudios como de este tipo cuentan con escaso tiempo y herramientas virtuales accesibles, disponibles actualmente para la toma de datos todavía insuficientes. La ausencia de información confiable y suficiente acerca de las personas con discapacidad, así como la escasa capacidad de respuesta por parte de los estados a las oportunidades de recoger información sobre esta población, son un desafío que aparece de forma reiterada en los informes y análisis dedicados al tema desde antes de la llegada de la pandemia a la región. También Sergio lo ha resaltado. Así también estamos recalcando que esta ausencia de cifras comparables sobre la población con discapacidad en la región se ha debido también a la diversidad de metodologías existentes para la identificación de la población con discapacidad, que todos conocemos que varían de un país a otro, aun cuando la misma CEPAL se encuentra incidiendo en la adopción de las preguntas del Grupo de Washington para los censos de población y vivienda. La pandemia del COVID-19 nos ha confrontado a todos, sobre todo en ese escaso avance que ha tenido nuestra región, a pesar de haber sido pionera en la firma y ratificación de la Convención. Este reporte visibiliza esos esfuerzos realizados desde los Estados partes de América Latina para enfrentar la pandemia, pero lamentablemente estos no han sido suficientes, pues muchos de ellos no han contado con la consulta y participación de las personas con discapacidad y por lo tanto no han logrado su objetivo. También estos son datos y se insiste a lo largo también del reporte, como Sergio también nos ha compartido, que esta es una realidad. Parecería que deberíamos encontrar un punto de validación mutuo, en donde juntos, Estado y sociedad civil representada de la población con discapacidad, coincidamos, pues el presente informe nos muestra cómo las mismas personas con discapacidad reportan esa ineficiencia de las medidas adoptadas por los estados y cuando oficialmente la población con discapacidad es considerada como tal a causa de un carnet, a causa de una identificación nacional, a quienes no se les ha otorgado tal identificación oficial no se encontraban amparadas ni protegidas bajo aquellas medidas de respuesta inclusiva a la pandemia y esto es preocupante y crítico. Entonces, desde aquí ya deberíamos iniciar concluyendo que lo más urgente en la región
es transparentar la cifra oficial de la población con discapacidad y hacerla comparable para que aquellos presupuestos que se destinan a las fases de respuesta y recuperación inclusivas sean también inclusivos respecto a la población con discapacidad y contrarresten esas olas de pobreza y pobreza extrema que van increciendo. Debo resaltar además que mientras se desarrollaba el presente reporte, se difundió el primer informe de la Estrategia de Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad. No solamente como una promesa, sino también como un ejemplo de cómo elevar ese estándar de inclusión de la discapacidad en todos los niveles, en todos los países y en todas las regiones del mundo. Este primer informe nos proporciona una línea base clara de esa posición del Sistema de Naciones Unidas sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Como hemos escuchado, se ha realizado una gran cantidad de trabajo excepcional, pero aún quedan desafíos que requieren mayor atención, compromiso e inversión de todos nosotros. Dentro de esta revisión de escritorio del presente informe, es importante también tomar en cuenta que el mismo se encuentra alineado a la información difundida en el Foro Político de Alto Nivel, llevado a cabo en el mes de julio de este año, que se desarrolló bajo el lema Acción Acelerada y Caminos Transformadores, para hacer la realidad la década de acción y cumplimiento para el desarrollo sostenible. Durante este foro político de alto nivel se revisaron informes voluntarios de 6 países de América Latina, entre ellos Argentina, Costa Rica, Honduras, Perú, Ecuador y Panamá. Y nuestra región debatió sobre el nivel de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la luz del impacto de la pandemia COVID-19. Y conocimos de los muchos y comunes retos existentes para lograr el progreso hacia un mundo realmente inclusivo para todos y todas, durante esta década de acción y entrega para el desarrollo sostenible en el marco de una marcada discriminación y inequidades existentes en la región que sufren las personas con discapacidad. Durante este foro político de alto nivel se alertó sobre el alto riesgo de que la pandemia COVID-19 podría traer al exacerbar aquellas desigualdades existentes también visibles en el presente informe de la CEPAL. Así también el grupo de partes interesadas de personas con discapacidad llevó a cabo un estudio de investigación cualitativa sobre la experiencia de las personas con discapacidad con COVID-19 en un periodo similar al que también el informe de la CEPAL recopiló la información, y mostrando información relevante de 12 países de la región. Entre los hallazgos también se coincide con aquellos resaltados en el informe actual de la CEPAL, aunque el único resultado positivo que surgió de entre estos hallazgos fue que el rol y el trabajo de las organizaciones de personas con discapacidad, OPDs, cambió y aumentó significativamente, así como también ha resaltado Javier Güemes. Esto se ha aplicado a nivel global y visibiliza también nuestra realidad regional, pues definitivamente las organizaciones de personas con discapacidad en América Latina se adaptaron y se ajustaron a la nueva realidad, brindaron un apoyo vital a sus miembros y también apoyaron, por ejemplo, a personas refugiadas con discapacidad, a las poblaciones indígenas con discapacidad, a mujeres con discapacidad, entre otros. La comunicación entre nuestros miembros cambió a través del Internet o mediante mensajes de texto vía teléfonos celulares. La comunicación al interno de nuestras OPDs también fluyó más rápido que el mismo virus, y esto fue realmente un éxito rotundo para el movimiento. Las organizaciones de personas con discapacidad desempeñamos un papel importante para la comunidad, a menudo para abordar la falta de apoyo e información por parte de los gobiernos. Las OPDs difundimos información en formatos accesibles, como mensajes en fácil lectura o videos en formatos accesibles para miembros de la comunidad de personas con discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad inclusive estamos involucradas y apoyando en la distribución de alimentos y activamos nuestras redes de apoyo. Se alertó también sobre el movimiento de personas con discapacidad, que nos encontramos en modo de supervivencia, más que nunca en los últimos tiempos, porque a raíz de la crisis económica por la que vive nuestra región, nuestras organizaciones también se vieron afectadas en los recursos financieros que también estuvieron escaseando en estos tiempos. Sin embargo, de lo que se ha logrado desde la adopción de la Convención y la Agenda 2030, pensamos que estamos en una fase crítica y en riesgo.
La inclusión se ha visto interrumpida por la pandemia COVID-19 y corremos ese riesgo de retroceder y quizá de que se ha instaurado un nuevo modelo de exclusión. La pandemia nos quitó ese telón, esas desigualdades históricas se han profundizado y la discriminación va en aumento. También el reporte de la CEPAL coincide con esta aseveración. Además, puntualmente el informe concluye que independientemente de lo que depare el futuro, las personas con discapacidad deben ser agentes claves de cambio, porque las políticas en el futuro se refieren a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad viven, mueren o son olvidadas. También la Unión Mundial de Ciegos difundió los resultados de su encuesta aplicada a nivel global con el aporte de respondientes en América Latina, y este es un amplio informe en el que les recomendamos también tomarse el tiempo para examinar la medida en que la pandemia COVID-19 también puso de relieve esas profundas desigualdades estructurales de la sociedad. Los datos recogidos de la encuesta de la Unión Mundial de Ciegos provienen también de datos recolectados visibilizando ese impacto duro de la pandemia, pero ponen foco en las voces de quienes son personas ciegas y tienen baja visión, numerosas experiencias compartidas en fuerte consonancia también con otros muchos estudios que también señalan la manera en que los grupos marginados fueron afectados por esta crisis. Y nosotros, dentro del movimiento de personas con discapacidad a nivel latinoamericano, pues aunamos también esos esfuerzos para que todos aquellos reportes que estén visibilizando también y que, como insistía anteriormente, logremos robustecer esa muestra y esa recopilación de datos, pues vamos sumando también esa transparencia de las realidades de nuestra población. En conclusión, todos sabemos cómo encontrar datos generales sobre la COVID-19, como el número de muertes, el número de infectados, el número de recuperados en cada uno de nuestros países, pero no tenemos acceso a la información con desglose de datos de COVID-19 por discapacidad hasta el momento. Esta es una brecha significativa, pues si decimos que lo que no se mide no existe, entonces corremos el riesgo de invisibilizar y dejar a las personas con discapacidad fuera de las políticas relacionadas con COVID ahora y en el futuro. Según los datos levantados por la Alianza Internacional de la Discapacidad, IDA, las personas con discapacidad han muerto, a menudo no porque contrajeron el virus COVID-19, sino porque se quedaron sin esos servicios de apoyo y sin la comunicación accesible o fueron discriminadas en la prestación de atención médica de la emergencia. Entonces debemos insistir con urgencia de asegurar que tanto la respuesta como la recuperación de la COVID-19 sean inclusivas para las personas con discapacidad y tengan ese enfoque de derechos. De ahí que con mucho agrado celebramos la reciente adopción por parte de Naciones Unidas de una resolución general o resolución ómnibus sobre la pandemia COVID-19 que permitirá a las personas con discapacidad participar en la toma de decisiones sobre los planes de respuesta y recuperación y ser incluidas en los esfuerzos nacionales, regionales y globales. Esto apenas acaba de suceder en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de septiembre de este año. Hoy, mientras en varios países de nuestra región se intenta pasar a una nueva fase de esta crisis global, tenemos un llamado claro a los gobiernos y todas las partes interesadas para que involucren a las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad en los procesos de recuperación, inclusive a través de todas las consultas que sean necesarias realizarse. Pues solo a través de la participación de las personas con discapacidad, en lo que también Sergio insistía en el lema que distingue al movimiento a nivel mundial de las personas con discapacidad, el nada de nosotros sin nosotros debe ser impregnado en esa fase de recuperación de la pandemia para que sea menos discriminatoria y más inclusiva. Recomendamos que las medidas que se tomen para garantizar el distanciamiento social no vulneren la autonomía de las personas con discapacidad, lo cual se viene haciendo. Esto no es algo atinente solamente del periodo de confinamiento o cuarentena, sino es algo que se ha dado incluso en el proceso de recuperación. Un nuevo paradigma de desarrollo se vislumbra a instaurarse en la región y, como subrayó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, los gobiernos de América Latina y el Caribe no van a poder sostener el gasto fiscal que se necesita hoy. Entonces, ¿qué hacemos?
Hoy más que nunca se requiere de la cooperación internacional y aquellos acuerdos multilaterales para proveer a la sociedad de bienes globales como la salud, la paz, la estabilidad financiera, la seguridad climática y por supuesto la igualdad. Vamos a acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la luz de la Convención y aprovechar esta oportunidad, porque cuando muchos dicen crisis, nosotros desde el Movimiento Personas con Discapacidad decimos oportunidad. Oportunidad para trabajar juntos y aportar, oportunidad para movilizarnos, oportunidad para que nuestra voz sea escuchada a todo nivel y en toda trinchera de lucha. Y me refiero a los grupos que representan a mujeres, a la población indígena, a niños, niñas y adolescentes, a personas migrantes, entre otros. Esta es una oportunidad para reconstruir nuestra región de manera resiliente, sostenible, de manera segura e inclusiva de la que no existía antes, reconstruyendo la región de una manera que realmente no deje a nadie atrás, desde la recopilación de datos hasta la disposición de presupuestos estatales inclusivos, que garanticen aquella respuesta inclusiva con las personas con discapacidad en el mismo centro de su diseño. Finalmente, es importante incluir a la región del Caribe en los próximos estudios que se dirijan en la región. La RIADI sigue comprometida completamente junto al Movimiento Mundial de Personas con Discapacidad a apoyar y promover la implementación de la estrategia UNDIS en la región a través del Sistema Internacional de la ONU en sus agencias y oficinas país, ya que creemos que es fundamental el trabajo conjunto y colaborativo para lograr los objetivos de la Agenda 2030 y la Convención para Todos. El mecanismo de participación de la sociedad civil en la CEPAL, que apenas se estableció el año anterior, en donde la RIADIS es el punto focal para las personas con discapacidad, se debe fortalecer para que los reportes de este tipo puedan ser enriquecidos con la participación activa y efectiva de la sociedad civil representativa de la población con discapacidad de América Latina y el Caribe. Este es un primer esfuerzo y 2 proyectos de investigación que se encuentran en curso desde la RIADIS estarán complementando también este reporte de la CEPAL para mostrar la situación de la población con discapacidad en América Latina y el Caribe durante la etapa de pandemia, así como en la fase de reactivación, y los estaremos difundiendo y compartiendo hasta noviembre de este año. Quedamos atentos para contribuir con la CEPAL y para seguir llevando también en alto aquella realidad desde cada una, como decíamos, desde cada una de nuestras trincheras de lucha, pero trabajando juntos, unidos. Y sobre todo también, como Javier nos insistía antes, hay mucho en lo que hemos avanzado. Aprendamos de nuestros también retos que hemos experimentado durante esta pandemia, pero sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, Ana Lucía, muchas gracias también, Javier, por compartir estas reflexiones tan profundas y que interpelan también a las personas que han estado al frente de esta investigación, desde CEPAL, Heidi y Sergio, pero también a todas las personas que están participando y en el futuro cercano a quienes accedan a esta investigación para seguir debatiendo sobre estos temas. Precisamente, y por lo acotado del tiempo, Sergio, vamos a intentar condensar algunas inquietudes y una reflexión de cierre por tu parte. Lo señalaban tanto Javier como Ana Lucía, ¿no? Por un lado, las redistribuciones o los nuevos presupuestos recortados o ajustados en los diferentes países de la región por el impacto económico y social y el nuevo destino que se les está dando a los presupuestos a nivel nacional para mitigar o paliar la pandemia. ¿Habéis podido en esta primera aproximación tener alguna reflexión al respecto de cómo impactan en las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, en particular en la educación, por ejemplo, o en las políticas de protección social, estas circunstancias de recorte en la región, cómo pueden impactar en esas políticas fundamentales dirigidas a las personas con discapacidad, y en la capilaridad y transversalidad que señalaba Javier
si llegan o no esos recortes también a incidir y de qué manera en la población con discapacidad. Y con esa pregunta también te invitamos a reflexionar sobre lo que han comentado tanto Ana Lucía como Javier, lo más breve posible dentro de lo amplio que es la temática que nos ocupa. Bueno, sí, creo que algo pudimos mirar en relación, como decía, a lo que han sido un poco estrategias de supervivencia, ¿no? De muchas familias, de muchas comunidades, y bueno, en algunos casos sí, usando el acceso a algunas de las medidas de respuesta que se dispusieron por parte de los países. En el campo de la educación, me parece que es como muy duro, ¿no? Lo que predomina, el estado, digamos, de interrupción para la gran mayoría de los niños y niñas, y muy especialmente para los que tienen discapacidades, porque en donde la educación en línea ha sido una herramienta, todavía no están las herramientas de accesibilidad y los ajustes curriculares y en las modalidades de apoyo para que accedan los niños y niñas con discapacidad. Incluso en países que tienen ya como un poquito de historia previa al COVID en cuanto a desarrollar plataformas de educación en línea o programas, o de buscar universalizar, digamos, el acceso a computadoras, todavía, y muchas veces esos programas, como en el caso de Uruguay, han sido inclusivos de la infancia con discapacidad, todavía no están necesariamente las herramientas de práctica docente, de materiales digitales universales. Entonces, realmente se parte como de muchas dificultades, aun cuando han estado relativamente disponibles algunas respuestas por parte del Estado. En el campo de la protección social, lo que nosotros vemos a través de este relevamiento es que son las familias las que están hoy dando los servicios y la contención, digamos, ¿no? de sus familiares con discapacidad, en los cuidados, en tratar de mantener de alguna manera a las personas funcionando, ¿no? Pero claro, con una fuerte carga sobre los hogares, sobre las mujeres y sin retribución. Entonces también habría que ver de qué manera generar algunos puentes. Yo escuchaba lo que decía Javier y pensaba, porque es cierto que ha habido muchos factores protectores. Yo creo que sí, todos los que mencionaba Javier han sido factores protectores. Bueno, la convención, ¿no? Creo que es el gran factor protector que han tenido las personas con discapacidad, y si esto hubiera sido antes del 2006, seguramente hubiera sido completamente otro el impacto. El acceso a comunicación, a cierta, digamos, a tecnologías, obviamente cierta visibilidad o respaldo por parte de las agencias de Naciones Unidas, y en ese sentido de apoyo político, han sido factores protectores. Yo, sin ánimo como más de ilustrar, porque lo pensaba cuando lo escuchaba a Javier, me acordaba de una cita de Italo Calvino, que dice que en el medio del infierno, cuando uno está en el medio del infierno, hay que encontrar lo que no es infierno y aumentarlo, ¿no? Como que esa es un poco la estrategia para sobrevivir en el infierno, encontrar lo que dentro del infierno no es infierno y tratar de hacerlo crecer. Y yo creo que ahí habría tal vez una estrategia, digamos, hacer crecer la convención, y que no sea solo una herramienta de abogacía, sino también de propuestas, hacer crecer el acceso a Internet, a herramientas de comunicación, de información, hacer crecer el apoyo político y las oportunidades de participación. Yo creo que es por ahí, digamos, en donde se puede pensar respuestas. Y también quería mencionar algo que lo planteaba Ana Lucía, que me parece fundamental. Nosotros tratamos en el informe de que esté muy presente, y es esta idea de las personas como agentes de cambio. Lo decía yo un poco al final, que sean parte de la solución,
de las soluciones, que sean agentes de cambio, pero eso, claro, eso implica el acceso a determinadas herramientas. Para ser agente de cambio hay que contar con herramientas técnicas, con herramientas asociativas que tengan que ver con la colaboración, con el armar redes, con el cogestionar, con la cohesión, ¿no? Con ver al otro como un socio, con herramientas financieras. Entonces, agentes de cambio en la medida que vayan apropiándose de estas herramientas que son imprescindibles para tener una estrategia de cambio. Yo creo que por ahí un poco podría más o menos resumir mis reflexiones, lo que me quedo pensando a partir de lo que me decías, Natalia, y de lo que habían planteado Ana Lucía y Javier. Muchas gracias Sergio, por estas también reflexiones y aproximaciones adicionales. Queremos agradecer a los intérpretes que nos han estado acompañando y también al equipo de subtitulado, y muy especialmente al panel, tanto a Sergio como a Heidi, que han liderado esta investigación y que han compartido también en esta sesión sus reflexiones y los resultados de este estudio, y por supuesto a Javier Güemes y a Ana Lucía Arellano por también trasladar las impresiones y las perspectivas desde la sociedad civil, desde el movimiento de personas con discapacidad, y lo mencionaban desde las diferentes presentaciones del panel de esta jornada, los retos, pero también las oportunidades que se presentan en el contexto de la pandemia, y cómo desde los diferentes sectores toca enfrentarlos y dar esos pasos importantes para aprender de lo que no se ha hecho hasta el momento, pero también, lo señalaba ahora Sergio, rescatar y capitalizar todos aquellos conocimientos, recursos y mucha experiencia tanto de las organizaciones de personas con discapacidad como desde los esfuerzos de las administraciones públicas para que en el camino de la recuperación post-pandemia realmente haya una perspectiva diferente para las personas con discapacidad y un modelo o una práctica de inclusión diferente y más cercana a los principios y a los compromisos de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y también a alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible para todas las personas, también para las personas con discapacidad, por supuesto. Gracias de nuevo a todo el panel, gracias a todas las personas que se han conectado y que han extendido el tiempo también de conexión para acompañarnos en la sesión, y reiterar que el estudio estará disponible en los próximos días, lo compartiremos con todas las personas que se han conectado y estará disponible en diferentes plataformas para que sirva, como lo mencionaban los panelistas, para echar luz sobre la situación de las personas con discapacidad, pero también sobre los recursos que en la región están desarrollándose para que realmente puedan ser utilizados tanto por gobiernos como por las personas con discapacidad y sus organizaciones. Muchas gracias, una buena jornada.